Caso 6. Dr. N. ¿Cómo planea aliviar la pena de su hermano después de volver al mundo del espíritu? P. Axinar ha estado trabajando conmigo, preparando una estrategia efectiva. Es bastante delicado porque estamos con un duplicado de Walt. Dr. N. ¿Se refiere a esa parte de energía de Walt que quedó allí durante su encarnación en la Tierra? P. Sí. Walt y yo pertenecemos al mismo grupo de almas. Comienzo conectándome aquí a su naturaleza dividida para lograr una comunicación más estrecha con la luz de Walt en la Tierra. Dr. N. Por favor, explíqueme el procedimiento. P. Floto cerca de ese lugar recóndito donde su energía remanente se encuentra anclada y me mezclo con ella brevemente. Esto permite un perfecto registro de las características de la energía de Walt. Ya hay un vínculo telepático entre ambos, pero quiero establecer una alianza vibratoria más fuerte para cuando llegue al lado de su cama. Dr. N. ¿Por qué desea llevar una impresión tan exacta del patrón de energía de Walt en su regreso a la Tierra? P. Para tener una conexión más fuerte en los sueños que he de crear. Dr. N. Pero, ¿por qué no se puede comunicar la otra mitad de Walt con su parte encarnada en la Tierra, en lugar de hacerlo usted? P. Con rigor. Así no funciona bien. No sería otra cosa que hablar consigo mismo. No hay impacto, especialmente si duerme. Sería un desperdicio. Dr. N. Está bien, ya que tiene la impresión exacta de la energía de Walt. ¿Qué sucede cuando llega a su cuerpo que duerme? P. Él se está agitando y da vueltas en su lecho en la noche. Realmente sufre mucho por mi muerte. Axinar me entrenó para trabajar entre sueños, porque la energía se transfiere muy bien. Dr. N. ¿Usted trabaja entre sueños? P. Sí. Así puedo dejar mensajes en cualquier parte de dos sueños diferentes, y luego crear un enlace entre ellos para lograr una mayor receptividad. Dado que tengo la exacta impresión de energía de Walt, me deslizo en su mente muy fácilmente y despliego mi energía. Después de mi visita, un tercer sueño, relacionado con los dos primeros, se revela en reacción tardía, y Walt se ve junto a mí, de nuevo, en una atmósfera no corporal que él no reconocerá como el mundo del espíritu. Sin embargo, estos placenteros recuerdos le brindarán apoyo. Nota: algunas culturas, como los místicos del Tíbet, creen reconocer el mundo del espíritu como un paraíso casi físico que es parte de los sueños. Dr. N. ¿Cuáles sueños creó? P. Walt era 3 años mayor que yo. No obstante, solíamos jugar mucho juntos cuando éramos chicos. Esto cambió cuando él cumplió los 13 años. No es que nos distanciáramos como hermanos, él simplemente buscó amistades de su misma edad, y yo fui excluido. Un día Walt y sus amigos se balanceaban de una soga atada a la rama de un gran árbol sobre una laguna cerca de nuestra granja. Yo estaba cerca, mirando. Los otros muchachos se lanzaron primero y se entretenían jugando a pelea acuática cuando Walt se balanceó muy alto y se golpeó fuertemente la cabeza contra una rama más alta que lo aturdió antes de caer al agua. Sus amigos no lo vieron caer, pero yo me arrojé al agua y sostuve su cabeza fuera del agua mientras pedía ayuda. Más tarde, en la orilla, Walt me miró con expresión aturdida y dijo: «Gracias por salvarme, hermano». Pensé que este acto significaría mi ingreso a su grupo, pero unas pocas semanas más tarde, Walt y sus amigos no me permitieron jugar un partido de softball con ellos. Me sentí traicionado porque Walt no hizo nada por apoyarme. Posteriormente, durante el juego, la pelota fue arrojada hacia unos arbustos y no la pudieron encontrar. Esa tarde encontré la pelota y la oculté en nuestro granero. Éramos pobres y la pérdida arruinó su juego por un tiempo, hasta que uno de ellos recibió una pelota nueva en su cumpleaños. Dr. N. Dígame qué mensaje quería transmitir a Walt. P. Mostrarle 2 cosas. Quería que mi hermano me viera llorando y sosteniendo su cabeza sangrando en mi regazo a la orilla de la laguna, y que recordara lo que nos dijimos después de que se recuperó. El segundo sueño, sobre el juego de softball, terminaba con una secuencia que agregué al sueño, en el cual yo lo llevaba al granero donde la pelota aún estaba escondida. Le dije a Walt que le perdonaba cada desaire cometido en nuestras vidas juntos.
Quiero que sepa que siempre estoy con él y que la devoción que siente el uno por el otro no puede morir. Él entenderá todo esto cuando regrese al granero a buscar la pelota. Doctor N. Walt necesitaba soñar todo esto de nuevo después de su visita. P. Risas. No era necesario siempre y cuando recordara la localización de la pelota después de que despertara. Walt recordó lo que yo había implantado en su mente. Volver a nuestro viejo Raneroy, encontrar la pelota, dio forma y claridad al mensaje. Esto le brindó a Walt algo de serenidad respecto a mi muerte. El simbolismo de los sueños se mueve en muchos niveles de la mente, algunos de los cuales son abstractos, mientras otros son emocionales. Los sueños de este caso, involucrando conjuntos de imágenes vividas, reforzaron recuerdos verdaderos de dos hermanos en un periodo definido de tiempo. Una futura unificación fue manifestada a Walt en un tercero y más bien ligero sueño de ambas almas, felizmente unidas de nuevo en el mundo del espíritu. Me tomó mucho tiempo encontrar un alma avanzada que fuese aprendiz de un maestro de los sueños, título que considero apropiado para Axinar, en el caso 6. Como en toda técnica espiritual, algunas almas muestran una mayor inclinación que otras a adquirir habilidades avanzadas. En el caso 6, Bud no solo creó una secuencia de sueños en la mente de Walt, sino que se comprometió con las más complejas técnicas para vincularlos con el amor y apoyo a su hermano. Finalmente, Bud suministró evidencia física de que se encontraba allí, mediante el uso de una pelota oculta. No es que no admire a Sylvia en el caso 5, ella fue muy efectiva al entrar en el sueño de su madre para darle paz sin alterarla o interrumpirla. Es simplemente que el caso 6 demostró una mayor capacidad artística del espíritu, transferencia a través de niños. Cuando las almas tienen dificultades para alcanzar la mente de un adulto afligido, pueden optar por usar niños como conductores de sus mensajes. Los niños son más receptivos a los espíritus porque no han sido condicionados a dudar o resistirse a lo sobrenatural. Frecuentemente, la persona escogida como conductora es miembro de la familia de la persona que ha partido. Esta situación es de utilidad para el espíritu, que está intentando alcanzar al pariente que le sobrevive, especialmente si es en la misma casa. El siguiente caso es el de un hombre que murió de un ataque cardíaco en el patio trasero de su casa a la edad de 42 años. Caso 7. Doctor N. ¿Qué hace usted para consolar a su esposa en el momento de la muerte? P. Al comienzo intento abrazar a Irene con mi energía, pero aún no tengo la habilidad para hacerlo. Es un alma de nivel 2. Puedo sentir su dolor, pero nada de lo que hago funciona. Me preocupa porque no quiero irme sin antes decirle hasta luego. Doctor N. Relájese y vayamos despacio. Quiero que me explique cómo maneja este dilema. P. Pronto me doy cuenta que tengo que consolar a Irene, al menos un poco, por intermedio de Sara, nuestra pequeña de 10 años. Doctor N. ¿Por qué cree que Sara podría ser receptiva? P. Mi hija y yo teníamos un vínculo especial. Ella también está sufriendo mucho por mi muerte, pero mucha de esta pena está mezclada con un sentimiento de temor por todo lo que me pasó de manera tan repentina. Ella aún no lo entiende bien. Hay tantos vecinos alrededor, tratando de dar apoyo a Irene, y nadie presta mucha atención a Sara, que está sola en nuestro cuarto. Doctor N. ¿Ve esto como una oportunidad? P. Sí. De hecho, Sara siente que aún vivo, y por lo tanto, está más abierta a aceptar mis vibraciones a medida que entro en el cuarto. Doctor N. Bien. ¿Qué pasa ahora entre usted y su hija? P. Respira profundo. Lo he logrado. Sara tiene en sus manos un juego de agujas de tejer. Uso las agujas para enviar calor a sus manos, y ella lo percibe inmediatamente. Luego las vuelvo a usar como trampolín para llegar a su espina dorsal en la base del cuello y trabajo alrededor de su barbilla. El paciente se detiene y empieza a reír. Doctor N. ¿Qué le alegra? P. Sara ríe porque le estoy haciendo cosquillas en su barbilla como solía hacerlo todas las noches al acostarla. Doctor N. ¿Ahora qué hace? P. La multitud se dispersa y se retira, porque me han sacado de la casa y colocado en una ambulancia. Irene entra sola a su cuarto para alistarse
e ir al hospital con un vecino que la llevará. También quiere ver cómo está nuestra hija. Sara mira a mi esposa y dice, «Mami, no tienes que ir. Papi está aquí conmigo. Lo sé porque puedo sentirlo haciéndome cosquillas en mi barbilla». Doctor N. ¿Y qué hace su esposa entonces? P. Irene está llena de lágrimas, pero no llora como antes para no asustar a Sara, así que abraza a nuestra hija. Doctor N. Irene no quiere dar crédito a lo que ella considera una fantasía de Sara acerca de su presencia en este lugar. P. Aún no, pero ya estoy listo para acercarme a Irene. Tan pronto como mi esposa abraza a nuestra hija, salto la brecha entre ellas y envío una corriente de energía sobre ambas. Irene también me siente, aunque sin la misma intensidad que Sara. Se sientan en la cama y se abrazan mutuamente con los ojos cerrados. Por un instante estamos solos los tres, juntos. Doctor N. ¿Cree haber logrado lo que se proponía hacer en este día? P. Sí, es suficiente. Es hora de marcharme, salir de ellas y flotar fuera de la casa. Más tarde estoy flotando sobre la campiña y el cielo me absorbe. Rápidamente me encuentro moviéndome en medio de una luz brillante, donde mi guía se acerca para darme la bienvenida. Contacto en ambientes familiares. De este último caso, podía pensarse que una vez que el alma que parte ha logrado acercarse y tocar a aquellos que le quieren, se marcha al mundo del espíritu sin molestarse en acercarse de nuevo. Hay personas que no sienten la presencia del alma inmediatamente después de la muerte, pero lo harán en un futuro. Aquellos vivos que alcanzan el estado de aceptación en el proceso de dolor encontrarán consuelo al saber que los seres a quienes aman aún están ahí, velando por ellos. Otros, en cambio, nunca percibirán nada. Las almas no se dan por vencidas fácilmente con nosotros. Otra forma en que los espíritus pueden llegar a las personas es mediante ambientes asociados a su memoria. Estos contactos son efectivos en personas cuyas mentes pueden estar cerradas a todas las otras formas de comunicación espiritual. El siguiente caso ilustra este método. Mi asiente, una mujer llamada Nancy en su última vida, murió de un derrame cerebral después de 38 años de matrimonio con Charles. Su esposo no podía superar las etapas de negación y rabia, y sus emociones se encontraban tan reprimidas que no podía aceptar la ayuda de sus amigos ni buscar ayuda profesional. Siendo ingeniero, su mentalidad, predominantemente analítica, rechazaba cualquier acercamiento espiritual a su drama, por carecer de fundamentos científicos. El alma de Nancy había intentado llegar a su esposo de muchas maneras durante los meses que siguieron al funeral, pero la naturaleza estoica de Charles había levantado una pared a su alrededor y, en realidad, Charles no había llorado desde la muerte de su esposa. Para superar este obstáculo, Nancy pensó que podría alcanzar el pensamiento interior de su esposo mediante el sentido del olfato, conectándolo con un ambiente que fuese familiar a ambos. El uso de los órganos de los sentidos complementa la comunicación de las almas con la mente subconsciente. Para llegar a Charles, Nancy optó por utilizar su jardín y en articular un rosal. Caso 8. Doctor N. ¿Por qué cree que Charles percibirá su presencia por medio de un jardín? P. Porque él sabe que yo adoraba mi jardín. Para él mis plantas eran un asunto de tómalo o déjalo. Él sabía que la jardinería me daba gusto, aunque para él no era más que un arduo trabajo. Francamente, él ayudaba bastante poco en el jardín. Estaba muy ocupado con sus proyectos mecánicos. Doctor N. ¿Entonces él no prestaba atención a su dura labor? P. No a menos que yo le llamara la atención sobre algo. Yo tenía unas rosas blancas, era mi rosal favorito, y estaba plantado junto a la puerta principal de nuestra casa. Cada vez que cortaba alguna rosa, se la pasaba frente a la nariz de Charles y le decía que si la dulce fragancia no lo afectaba, era porque no tenía romance en el alma. Solíamos reír mucho porque Charles, aunque no lo pareciera, era realmente un amante tierno. Para evadir la situación, él molestaba diciendo ásperamente: «Estas son rosas blancas. A mí me gustan rojas». Doctor N. Entonces, ¿cómo diseña un plan con rosas para hacerle saber a Charles que sigue viva y que está con él? P.
Después de mi muerte, mi rosal murió por falta de atención. De hecho, todo el jardín se encontraba en mal estado, porque Charles no estaba nada bien. Un fin de semana, él caminaba ofuscado por el jardín, y se acercó a un rosal de la casa del vecino de al lado, y captó aquel olor. Esto es lo que yo estaba esperando, y rápidamente me introduje en su mente. Él pensó en mí, y miró mi rosal seco. Doctor N. ¿Usted creó una imagen de su rosal en la mente de Charles? P. Suspiros. No, él no lo habría captado al comienzo. Charles entiende de herramientas, así que comencé haciendo que pensara en una pala y en cavar. Luego hicimos la transición a mi rosal y la tienda de jardinería que hay en el pueblo, donde podría ser comprado. Charles tomó las llaves del carro. Doctor N. ¿Hizo que caminara hasta el carro y condujera hasta el vivero? P. Haciendo una mueca. Tuve que ser persistente, pero sí, lo hice. Doctor N. ¿Qué hizo luego? P. En el vivero, Charles deambuló por ahí hasta que pude guiarlo al lugar donde se encontraban las rosas. Solo había rosas rojas y aquellas le gustaban. Sin embargo, yo estaba proyectando un color blanco en su mente, así que él preguntó a un empleado por rosas blancas. Le dijeron que solo quedaban rosas rojas en la bodega. Charles neutralizó mi pensamiento y compró un gran paquete de rosas rojas, solicitándole al empleado que las llevara a nuestra casa para no ensuciar el carro. Doctor N. ¿Qué significa neutralizar pensamientos? P. Las personas bajo mucho estrés se impacientan y caen en patrones establecidos de pensamiento. Para Charles, la rosa estándar es de color rojo. Esa es su forma de pensar. Ya que la tienda no tenía rosas blancas en ese momento, mi esposo no se atormentaría por ello. Doctor N. Entonces, en cierta forma, estaba Charles bloqueando las imágenes contradictorias que había entre su pensamiento consciente y lo que usted estaba proyectando en su mente inconsciente. P. Sí, además, mi esposo está mentalmente muy cansado desde mi muerte. Doctor N. ¿No servían igualmente las rosas rojas para su propósito? P. Llanamente. No. Fue cuando dirigí mi energía a Sabine, la dama que administraba la tienda de jardinería. Ella estuvo en mi funeral y sabía que me encantaban las rosas blancas. Doctor N. No creo entender hacia dónde vamos. No había rosas blancas. Entonces Charles compró las rojas y volvió a casa. ¿No era suficiente para usted? P. Riéndose de mí. Ay, hombre, la rosa blanca soy yo. La mañana siguiente, Sabine fue personalmente a casa y entregó un gran paquete de rosas blancas. Le dijo a mi esposo que las había conseguido en otro vivero y que eran las que yo habría querido. Luego se marchó y dejó a Charles de pie. Él las llevó al agujero que había cavado donde mi viejo rosal estaba y se detuvo. Las rosas estaban en su rostro, olió su fragancia y, lo que fue más importante, un rocío blanco se combinaba con su aroma. Mi paciente se detiene, con lágrimas en los ojos al recrear el momento. Doctor N. En voz baja. Está siendo muy clara, por favor siga. Pez. Charles. Finalmente percibía mi presencia. Ahora esparzo mi energía por su torso, para incluir las rosas en una envoltura simétrica. Quería que oliera las rosas blancas y mi esencia filtrándose juntas a través del campo de energía. Doctor N. ¿Funcionó? Suavemente. Finalmente, se arrodilló junto al agujero, presionando las rosas contra su rostro. Charles se derrumbó sollozando por un largo rato mientras yo le abrazaba. Cuando terminó, él ya sabía que yo estaba con él. He observado que mientras los espíritus de los esposos usan autos o equipos deportivos, las esposas a menudo utilizan los jardines para llegar a sus compañeros. Otro paciente me contaba sobre su esposa recurriendo a la plantación de un roble para establecer contacto. Antes que este hombre viudo me viera, había escrito: incluso si lo que sucedió no provenía de mi esposa, ¿importa? Lo que cuenta es que en cierta forma, estaba usando la energía emocional generada por mi percepción de su presencia para explotar mis recursos internos, que antes no podía utilizar. Ya no estoy en un abismo sin destellos de luz.
Hablando con las personas sobre tales experiencias, que algunos llaman místicas, es importante considerar la posibilidad de un origen espiritual. Si podemos asimilar un estado altamente emocional durante nuestra pena, también podemos sanar y aprender más sobre nosotros mismos. Los espíritus pueden preferir comunicarse por intermedio de ideas. Aquí cito parte de una carta que recibí de un paciente, relacionada con su fallecida esposa Gwen. Creo que nuestras sesiones le ayudaron a descubrir la mejor manera de recibir los pensamientos de su esposa. He aprendido que no todos tenemos las mismas habilidades como almas para comunicarnos con los demás. Enviar y recibir mensajes es una habilidad que requiere ser refinada con la práctica. Yo finalmente reconocí el sello propio de los pensamientos de Gwen después de muchas meditaciones infructuosas. Ella era una persona de gran conocimiento literario y utilizaba el pensamiento de la palabra en lugar de imágenes para generar sentimientos en mí. Tuve que aprender a integrar los destellos de las palabras a mi manera propia de hablar, que ella conocía, para descifrar lo que me estaba diciendo. Ahora veo más claramente la forma en que puedo tocar a Gwen con mi pensamiento. Recuerda suscribirte a nuestro canal y gracias por tu apoyo.